Muy buenas noches, Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor esté con todos. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastora. Buenas noches, Dios hermanos. les Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones para bendiga. todos. Las más ricas bendiciones. La para Ángela, todos. besito, Berta, Irma. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Ángela. Bendiciones, Alicia. Bendiciones. Mar, Dios le bendiga. Amén. Bueno, muy bien. Una oportunidad más de estar reunidos para adorar al Señor y recibir de Él, Amén. que Él tenga preparado para todos y cada uno de nosotros. Amén. Tengo. Bueno, Amén. 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 ¿Cómo están por allí con el tiempo? Fresquito, con ganas de llover. Está Sí. fresquito. Está lindo. Está nubladito, sí. Qué bueno. No nos manda. Frío. Abrigarse bien, a no pasar frío, Estamos a adentro. cuidarse. Estar adentro, cuidarse. Adentro. Amén. Con todos los viejitos. Con todo. Sobre todo los viejitos. Sí. Como Juliancito que dijo recién. Muy bien, oramos, damos gracias al Señor. Amén. Amén. Voy a pedir a Ángela, que está aquí a mi lado, que pueda orar. Espera que van a orar. Bueno, vamos a orar. Amén. Padre, Amén. en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento, Señor. Gracias por este día que tú nos regalaste, Señor. Gracias porque nos estás guardando, nos estás protegiendo en este tiempo, Señor. Gracias por tu cuidar de tus hijos, Señor. Y te decimos, Señor, bienvenido, Señor, en esta noche, a esta reunión, Señor. Que tú estés hablando a nuestro corazón, papá, que tú estés ministrándonos en especial, Señor. Padre, si hay tristeza, si hay dolor, papá, que tú estés poniendo tu paz, tu gozo, Señor, en sus corazones, Señor, y te trayendo realmente esa paz que viene de tu corazón al corazón de mis hermanos, Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu mano de poder de sanidad en Omar, Señor, en la hermana Catalina, Señor. Gracias, gracias, Señor, y así por muchos más, Señor, que hoy tú estás poniendo tu mano, estás sanando, estás levantando, Señor. Y creemos en que lo vas a hacer en este tiempo y nos vas a sorprender. Bendice a Miguel a traer la palabra, Señor, que sea tu palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Estamos preparados, tenemos la Biblia. Un cachito inclinado para que me dé un poco más de luz. Muy bien. Una palabra que sin duda tenemos que siempre tenerla muy presente a diario en nuestra vida. Sobre todo en tiempos tan complicados, difíciles, ¿no? Tantas crisis, tantas enfermedades. Una palabra que tiene que estar muy grabada en nuestros corazones y en nuestra mente, ¿no? Y la palabra es: nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Ese es el tema de esta noche. Podemos iniciar recordando un poderoso testimonio en la vida de Abraham y Sara. Ustedes recordarán que ellos no tenían hijos. Sara era estéril y pasaron los años y no tenían descendencia. Pero, qué buenos son los peros. Pero Dios les prometió descendencia.
Y aunque pasaron muchos años, décadas, ¿no? Y al final pareciera que iba a ser imposible, ¿no? Pero al final y contra toda posibilidad humana, el Señor hizo un milagro, ¿no? Y ese milagro se llamó Isaac, ¿no? Nació Isaac, el hijo prometido por Dios. Por encima de la edad y de Abraham y de la esterilidad de Sara, ¿no? Pero la palabra nos dice, porque nada es imposible para nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el Señor les prometió un hijo. Y en principio Sara no lo creyó. Y fue en ese momento cuando Dios dijo en Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para vos, ¿no? En estos tiempos, ¿hay para Dios algo difícil que pueda realizar en tu vida? Y por eso quiero llevarlo a otra escritura, a otro poderoso testimonio, ¿sí?, acerca del poder de nuestro Dios. Para eso vamos al libro de San Marcos, capítulo 16. ¿Sí? Muy bien, si ya lo encontró, San Marcos capítulo 16, versos 1 y 2. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Entonces, en primer lugar, para que nosotros seamos conscientes, ¿no?, de que nada es imposible para nuestro Dios, en primer lugar es fundamental buscar la presencia del Señor. Buscar al Señor, sabemos que es una decisión que implica acción. Por eso la palabra que hemos leído nos dice que fueron al sepulcro. Esto significa que hubo una inversión de tiempo, hubo esfuerzo, y aún que pusieron de lo suyo propio. Porque la Escritura dice que compraron especies aromáticas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de invertir tiempo, invertir fuerzas, invertir dedicación y poder dar conforme a las Escrituras, entre otras cosas. Entonces, buscar al Señor implica diligencia, ¿no? Diligencia de nuestra parte. Porque dice la Biblia que muy de mañana, ¿no?, muy de mañana es que fueron al sepulcro. Eso nos habla entonces, ¿sí?, y nos recuerda la importancia que tiene de tener un tiempo con Dios por las mañanas. Por las mañanas, bien, habiendo ya descansado, estar despejados, ¿no?, estar bien despiertos, ¿no?, y poder entonces tener ese tiempo con Dios por la mañana, el poder meternos a meditar la palabra, ¿no?, a orar, pasar ese tiempo
con el Señor para que nuestra vida espiritual se edifique. Por eso no hay ninguna cosa difícil para nuestro Dios. Pero esto requiere de parte de nuestra, de creer. Creer. Y creer en Él. Creer en la palabra que Él nos da. Por eso me habla de que yo tengo que hacer mi parte y perseverar, ¿no? En hacer mi parte y perseverar en creer, ¿no? Y sin duda alguna que la perseverancia es una acción que se manifiesta o que es evidente de nuestra fe. ¿No? Nuestra fe. Y por eso dice que era el primer día de la semana, de una nueva semana. ¿Por qué? Porque la semana anterior había sido muy difícil para todos ellos. Pero Dios, que es fiel, que es bueno, Él nos ayuda a que nosotros podamos perseverar y superar todos los obstáculos. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. En segundo lugar, para poder ser bien conscientes de que nada es imposible para nuestro Dios, es que con la ayuda de Dios es posible superar los obstáculos. Con la ayuda de Dios es posible que nosotros podemos superar los obstáculos. Por eso dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y no podemos negar nosotros que ellos decían, ¿quién? ¿No? ¿Quién va a poder removernos esa piedra? Pero ellos habían olvidado algo muy importante, la palabra. La palabra que dice que nada es imposible para nuestro Dios. Entonces, una de las cosas que no podemos negar, que la incredulidad es un obstáculo muy frecuente en los cristianos. Las mujeres no confiaron en la promesa que el Señor le había dicho de que iba a resucitar, o que se olvidaron también de su poder, que para Dios no hay nada imposible. Aunque el Señor ya había resucitado, ya había hecho 3 resucitaciones importantes que ellos habían visto, ¿no? La hija de Jairo, Lázaro y el hijo de la viuda de Naín. Ya ellos habían presenciado esas 3 resurrecciones. Y sin embargo se olvidaron del poder de Dios, de que nada es imposible para Él. Por eso estas mujeres se preguntaron, ¿quién? ¿Quién nos removerá la piedra? Y hay que tener presente que las grandes piedras, ¿no? Solamente Dios con su poder es quien puede realmente quitarlas, ¿no? Solamente Dios las puede mover, pero solamente la incredulidad es la que lo puede detener. Entonces podemos recordar aquí que en la ciudad de Jerusalén o de Nazaret, el Señor Jesús no pudo hacer ningún milagro, no porque no podía, sino que no pudo hacerlo, era por causa de la incredulidad de ellos, del pueblo, de la gente. Y hay otros obstáculos que nosotros podemos enfrentar y que debemos superar con la ayuda del Señor. Y hace referencia a aquellas cosas o personas que quieren separarnos de Cristo.
Y en este caso particular era una inmensa piedra, lo dice el pasaje, ¿no? La piedra dice que era muy, muy grande. Y debemos tener presente entonces que la piedra que fue puesta por los romanos, ¿sí?, pero que fue impulsado por los fariseos, y como podemos ver entonces eran varias las cosas que había que superar. La piedra, los soldados romanos, los fariseos, entre otros obstáculos. Y un obstáculo que con frecuencia viene contra los hijos de Dios, ¿saben cuál es? Es el miedo. La Biblia nos dice en el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Tenían miedo. Qué tremendo que es el miedo entonces, ¿verdad? El miedo al futuro, miedo a nuevas circunstancias que puedan ir apareciendo. Que no nos pase como a ellas que salieron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor. Entonces puede haber temor también a los nuevos desafíos, a comenzar de nuevo o a intentarlo otra vez. Porque los problemas siempre se van a presentar, ¿sí? Y tal vez haya otros obstáculos que tal vez se le hayan puesto en el camino a ustedes, ¿sí? Pero este pasaje nos permite pensar en lo que estaba pasando con los discípulos del Señor en este momento de la historia. Pensemos por un momento entonces en algo que es muy, muy interesante, y es que fueron las mujeres quienes buscaron a Jesús y no los discípulos. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Los discípulos estaban desanimados y ese desánimo los había llevado a que se vuelvan a sus antiguas labores, que volvieran a la pesca. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo las emociones pueden afectar nuestra vida espiritual, ¿sí? Pueden afectar nuestra fe y nuestra esperanza en Dios y en sus promesas, ¿sí? Que Dios nos ayude a perseverar entonces en nuestra confianza, en nuestra seguridad en el Señor, que nada nos mueva, ¿no?, de nuestra fe en Él. Además, entonces, los seguidores del Señor Jesús, ¿sí?, tenían que lidiar con otros obstáculos, que eran los enemigos que tenía Cristo. Y eran varios los enemigos. Uno de ellos era el Imperio Romano, ¿sí?, los líderes religiosos y los judíos que no habían creído en el Señor. Más, tenían que lidiar con los espíritus inmundos, ¿sí?, además de aquellos enemigos internos como la duda o los pensamientos de incapacidad, los temores, entre otras cosas. Entonces, qué tremendo es cuando nos gana, ¿no?, esos pensamientos de incapacidad, de que no puedo hacerlo, ¿sí?, que es imposible, ¿sí? Pero cuando nuestra mente y nuestro corazón están saturados de que nada es imposible para Dios,
es que podemos nosotros entonces afirmarnos en eso. Y ante cualquier circunstancia que vienen, tenemos la capacidad suficiente para poder aferrarnos a las promesas que Dios nos hizo. No aferrarnos a las circunstancias, a los temores, a las dudas, sino aferrarnos a la palabra, ¿no? Que nuestros pensamientos puedan decir, voy a salir adelante. Yo creo en el Señor, creo en sus promesas, me aferro a esto. No importa lo que me digan, yo voy a confiar en lo que he creído. Voy a confiar en las promesas que Dios me hizo a mi vida. Tienes que confiar en las promesas que Dios te hizo a ti. Entonces, que el Señor nos ayude, porque son tiempos donde realmente necesitamos aferrarnos cada día más a las promesas que Dios nos hizo en su palabra y en forma personal, ¿no? Porque las leemos, las conocemos, pero qué lindo es cuando Dios nos hizo una promesa, ¿no? En forma personal, ¿no? Cuando Dios te habló en alguna circunstancia, en algún momento de necesidad, cuando Dios te habló en un momento de crisis, ¿no? Y te dio una palabra, te dio una promesa. Entonces, aferrarte a eso. Y cuando esas promesas tienen que ver con la palabra, ¿no? ¿Cuánto más tenemos que aferrarnos a ella y reclamárselas al Señor? Aferrarnos con todo y saber que siempre vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Para que eso sea una realidad, entonces, tenemos que confiar en un Dios que es todopoderoso. Y otra cosa, y es fundamental, no solo saberlo, sino creerlo. De nada me sirve saberlo si no lo creo. Puedo tener mi cabeza llena de promesas, llena de palabras, pero si no las creo, ¿de qué me sirve? Es conocimiento nada más. Por eso es fundamental saberlo y creerlo a lo que Dios te ha dicho. Porque dijo el versículo 3, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Entonces tenemos que recordar que entonces nada es imposible para Dios. Por más grande que haya sido la piedra, nada es imposible para el Señor. Por eso nos dice que la palabra que un ángel removió esa gran piedra. Textualmente la palabra dice, pero cuando miraron, y la palabra miraron se traduce del término griego anablepo, que además quiere decir alzar la vista, mirar hacia arriba y recuperar la visión. Entonces, tres cosas, quiere decir, alzar la vista, mirar hacia arriba y recuperar la visión. Entonces, estos significados nos recuerdan a cada uno de nosotros que las adversidades y los problemas, aún imaginarios, ¿no? Que la palabra del Señor entonces nos dice que nosotros tenemos la capacidad de afectar nuestra visión y por lo tanto nuestra actitud frente a la vida, la fe y la esperanza. Se debilitan al dejar de mirar a Dios para ver solo los problemas. Entonces, qué bueno es, ¿hay problemas? Claro que hay problemas.
pero no nos centramos en seguir mirando y aferrándonos a los problemas que tenemos, sino que nos aferramos nosotros en mirar a Dios y al saber que nosotros vamos a salir, no vamos a quedar atrapados en los problemas, en las dificultades, sino que Dios nos tiende la mano para ayudarnos a salir adelante. Por eso es importante tener en cuenta que la palabra en el libro de Mateo nos habla que el poder que el Padre desplegó en ese momento. Dice Mateo 28, versos 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas allí presentes temblaron y se quedaron como muertos, según nos dice entonces esta palabra en Mateo 28, versos 2 al 4. Entonces, contra toda posibilidad humana, contra toda esperanza, en medio de los desánimos de los discípulos, Dios, nuestro Padre Celestial, manifiesta su poder a favor de su Hijo Jesucristo. Definitivamente nada es imposible para Dios. Entonces, como ya estaba escrito, que Dios había prometido que resucitaría a su Hijo, nos dice Marcos capítulo 16, versos 5 y 6. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una gran ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Como podemos ver entonces, que en ese sepulcro, el Hades mismo, y la muerte no pudieron retener al Señor Jesucristo. Él había resucitado. Entonces, su sepulcro no iba a ser un lugar de llanto, sino sería un lugar de testimonio de que Él vive. Él ha resucitado y da vida a todos aquellos que a Él se acercan, ¿no? Porque Dios es todopoderoso y nada es imposible para nuestro Dios. Entonces, como nos enseña la palabra de acá del Evangelio de Marcos, versículo 7, dice: y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. En los días entonces de su ministerio terrenal, el Señor Jesús le había prometido a sus discípulos que al tercer día Él resucitaría y que los iba a ver allí en Galilea. Por eso el ángel le dice: decid a sus discípulos y a Pedro que Él va adelante, como os dijo. Pero la pregunta es: ¿por qué pronuncia de manera en especial al apóstol Pedro? Y a la luz de las Escrituras, ¿no? Entonces podemos ver con claridad que el apóstol Pedro tenía un liderazgo significativo sobre los demás discípulos. Y cuando el Señor entonces muere en la cruz, Pedro se fue a pescar y más discípulos
se fueron con él. Como líder lo siguieron. Lamentablemente él se volvió a la pesca. Y estas palabras también entonces fueron una expresión de restauración para la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado al Señor Jesús en 3 ocasiones. Y a lo mejor Pedro se consideraba indigno de estar con los otros apóstoles. Pero aún así el Señor no lo había desechado, ni había olvidado el plan que él tenía con Pedro. Entonces, como reflexión final podemos decir que Cristo venció a la muerte, por eso nosotros podemos con toda certeza decir que nada es imposible para nuestro Dios. Entonces tenemos que procurar acercarnos a Él confiadamente, que con su ayuda nosotros venceremos los obstáculos que nos quieran impedir buscarlos a Él. Por eso, ¿cuál es tu obstáculo hoy? ¿Cuál es tu piedra hoy? Tenés un obstáculo, tenés piedras que remover. Entonces lo que tenés que tener bien presente es que Cristo es todopoderoso y que quiere ayudarte, fortalecerte y llevarte al destino que Él ha preparado para tu vida. Podemos estar confiados entonces que nada es imposible para Dios. Nada, nada, nada. No importa cuál sea el grado de tu necesidad, de tu crisis, de lo que te está haciendo falta. Es aferrarnos entonces a esa seguridad de que nada es imposible. Entonces nosotros tenemos que buscarlo con toda seguridad, ¿sí? Buscarlo cada mañana, cada día, estar en su presencia. Y que todo lo que sabemos, ¿sí?, acerca de Él tenemos que creerlo. No te basta solo con saber, ¿sí?, sino que tenés que creer y poner en acción. Y vamos a ver cosas tremendas y diferentes en este tiempo que Dios va a hacer en nuestra vida, así como restauró a Pedro, ¿sí?, puede restaurarnos a cualquiera de nosotros, ¿sí?, que tengamos esa necesidad. Por eso amamos a Dios, ¿sí?, que seguimos con toda firmeza, aferrándonos cada día más a su palabra, ¿sí?, y poder ver el crecimiento, ¿no? ¿Sí? Cada vez que nosotros superamos una prueba porque no hemos aferrado al Señor, ¿sí?, eso es un motivo de saber que estamos madurando cada vez más, ¿sí?, y que el Señor quiere llevarnos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, a pesar nuestro. Si nosotros lo creemos, ¿no?, estamos seguros en Él, vamos a ver todo diferente en este tiempo. Dios les bendiga, vamos a orar, ¿sí?, pedir la bendición del Señor sobre esta palabra, sabiendo que Él siempre es fiel a su palabra, ¿sí?, siempre fiel, siempre fiel. Que no haya dudas en tu vida, sino que tengas esa certeza en Él. Saber que con Él, como vimos en el segundo punto, Él nos ayuda a que nosotros podamos superar todo obstáculo. Entonces, primero, buscar su presencia. Segundo,
tener la certeza que nos ayuda a superar nuestros obstáculos. Y en tercer lugar, todo lo que sabemos de la palabra, tenemos que creerlo. Padre Dios, gracias. Alabo, bendigo tu poderoso nombre, Señor. Me goza al saber que nada es imposible para ti. Señor, tantas veces lo hemos leído, tantas veces lo hemos escuchado. Te pregunto si tantas veces lo hemos creído. Pero estos son tiempos en que realmente tú nos llevas a que creamos de todo corazón que ante toda adversidad, toda crisis, todo conflicto, toda lucha, toda prueba que podamos enfrentar, tenemos que tener la seguridad de que salimos adelante, que vamos a superar todo. Porque en nuestra mente y en nuestro corazón está que nada es imposible para ti, y sobre todo porque eres nuestro Padre. Nos amas y quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso cuando nos aferramos a ti, Señor, que depositamos toda nuestra confianza en ti, que te amamos de todo corazón, saber que tenemos respuestas tuyas. Oro en el nombre de Jesús en esta noche por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados, por Berta, por la familia, por Jorge, Silvia, las niñas, por Lucía, por Carlos, sus hijos. Oro por la vida de Marisa, de Alicia, de Julián, de Facundo, de Julieta, por la familia de Julián, mi hermano, que estaban atravesando momentos difíciles. Pero creemos en ti que nada es imposible, Señor, que tú nos puedes sacar adelante. Así como estás fortaleciendo y bendiciendo la vida de Omar, sacándolo adelante, Señor, en este tiempo que he estado pasando. Se ha aferrado a ti, Señor, a tu palabra. Y vemos superando toda esta crisis de enfermedades. Gracias, Padre. Bendigo la vida de Mariana y su familia. Bendigo la vida de Mónica, su familia. Bendigo a Cris. Bendigo a su mamá, a sus hermanas, sobrinos. Bendigo la vida de Irma, de Zenaida, de Juana, de Miguel. Señor, que tú sigas obrando día a día, Señor, en la familia. Bendigo la vida de Aleida, de Cristian, de Joaquín, de Manuel. Que tu mano de poder, Señor, se encuentre sobre cada uno de ellos. Bendigo la vida de Angélica. Bendigo la vida de Laura, de Don Castro, de Damián. Bendigo la vida de Kiara, de su mamá, su abuela. Bendigo la vida de Marisol y su familia. Bendigo la vida de Sofía, de Miriam, de Julio. Bendigo la vida de Emilia. Bendigo la vida de todos aquellos, Señor, que no pueden estar conectados. Que bendigas la vida de Elda, de Alicia. Que bendigan la vida de Mónica, de Gabriel, de cada uno de sus hijos. Señor, bendecimos también y oramos por la vida de Fernando para que se siga recuperando. Ahora oramos también, Señor, por nuestro hermano Cacho Pérez, que también tú estés obrando con poder en su salud. Lo levantes, Dios mío. Ese problema pulmonar, Señor, y de COVID. Señor, oramos para que se seque, Dios mío, todo virus, Señor, que deje sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Confiando siempre día a día en ti, amado Dios. Oro, Dios, para que tu presencia esté obrando en cada hogar. Bendigo la vida de Marta Castillo. Bendigo la vida de Rosa en Campana. La familia allí en La Roque. Antonia, Gladys,
a sus pastores, las congregaciones de La Roca y de Gualeguaychú, y de todos aquellos hermanos que reciben, Señor, día a día, el alimento diario. Señor, que muchos están viéndolos y cuando por ahí, Señor, no les llega, se preocupan de saber por qué no les llegó. Vemos, Señor, el hambre de escuchar y de leer tu palabra, Señor. Por eso creemos, Dios, que algo está ocurriendo. Algo se va a manifestar, Señor, con poder en medio de aquellos incrédulos, Señor, que se volverán a ti y lo harán de todo corazón. Oh, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Oro por todos aquellos pastores, Señor, sus esposas que han estado afectados, Señor, por los virus, Señor. Oro por los familiares, Padre, que tu paz, tu consuelo esté sobre todos aquellos que han partido algún familiar, Señor. Visita, Señor, los hospitales, las clínicas en estos tiempos. Bendice a los enfermeros, a los médicos. Señor, guárdalos de toda peste, de todo virus, Señor, que hacía un manto protector sobre ellos que tienen que atender tanta gente, Señor, y aún gente irresponsable. Bendigo, Señor, a las autoridades policiales, Señor, de seguridad, que tienen que estar en la calle a pesar de todo. Señor, que todas fuerzas de bomberos, Señor, sean por ti, Señor. Bendice a Matías, Señor, que él está, Señor, como bombero prestando servicios allí en Villaliza. Pero, Señor, por su familia, Dios mío, por Mariana, por los chicos, Señor, y así por todos y cada uno de aquellos, Dios, que han puesto su confianza en que estaremos orando por sus necesidades. Padre Dios, en el precioso nombre de Jesús, te honramos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza solamente a ti, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Dios. Oramos por todos nuestros hermanos misioneros, Señor. A los que están en los campos de labor, Señor, aún siendo muchos de ellos perseguidos, Señor, el tener que cuidarse, Señor, de los gobiernos, Señor, que no aceptan el Evangelio. Señor, tú protejas sus vidas, de sus familias, que le proveas todo el sustento diario, Señor, que no le falte el vestido, el calzado, el alimento, Señor. Oramos por todos aquellos que se están preparando, Dios mío, para que en algún momento tengan que salir, Señor, al campo donde tú los llamas. Señor, como así, al Cristian, Señor, que tú sigas obrando, Dios, para que esto sea una realidad, su viaje, Señor, allí donde tú les llevas, Señor. Padre Dios, nos encomendamos a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, bendice mis hermanos. Mano preciosa de poder esté en ellos. Que la presencia de tu Espíritu Santo esté ahora en sus hogares. Oh, Ramashaba Kanda Ramanaya Kira Lavashi. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor Jesús. Te honramos a ti, buen Dios. Te honramos a ti, buen Dios. Aleluya. Shira Maya Kanda Ralavashama. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te honramos a ti, Señor amado. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor les bendiga. Tengan un buen descanso. Buena sopita y a la cama. Descansar para el día de mañana. Pueden abrir su micrófono, saludar, dar saludos. Bendiciones, pastor. Gracias por la palabra. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Que descanse. Para todos.
Las más ricas bendiciones para ti. Gracias, Alicia. Bendiciones para todos. Ya quédate. A quedarse Gracias. adentro. Bendiciones para todos. Amén. Gracias, Kiara. Gracias. Bendiciones para Angélica. todos. Dios bendiga. Gracias, Cris. Besito, Berta. Tomar. Descansa. Berta, buen descanso. Los bendiga. Mariana, Y los guarde familia Soto, de todo mal. Marisol. Todos. Saludos. Bendiciones, Miriam, pastor. Julio. Abrazo para Un todos. beso grande para Ángela. Gracias. Serán dados. Bendiciones por los chicos. Gracias. Bendiciones. Saludos, Lucía, Carlos, bendiciones. Muy bien, allí ponemos, para despedirnos, Charco va a poner una alabanza. Gloria a Jesús. Amén.